Olenchero se representa como un hombre grueso, desarrapado, manchado de carbón y de buen comer, ataviado con una boina y una pipa, y reparte regalos a los niños. Aita Donostia lo describe como cabezón muy inteligente, en vasco como burujandia entedimenduz janchia, o puerco barrigudo, traducido del vasco urde tripaundia. Su singular característica es que vive aislado de la sociedad, dedicado a hacer carbón vegetal en el bosque, gustándole comer y beber bien, y cada invierno, ya más bien en fechas navideñas, es decir, el 24 de diciembre, baja de las montañas a los pueblos para calentarse con el tronco que arde en los hogares ese día, y para recorrer las calles de las distintas localidades de Euskadi, seguido por multitud de niños. Este señor genera mucha expectación entre los más pequeños, quienes esperan sus deseados regalos. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Como ya sabéis, estamos en época navideña, así que tocan vídeos sobre este tipo de temática. De esta manera, hoy vengo a hablar del olenchero. Si os gusta el vídeo, darle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Por cierto, deciros que tengo Discord y lo dejo en la cajita de descripción junto con mis otras redes sociales, por si queréis seguirme por allí o pasaros o lo que sea. Dicho todo esto, comencemos. Olenchero es un personaje de la tradición navideña vasca. Se trata de un carbonero mitológico que trae los regalos el día de Navidad en el área de Navarra y el País Vasco, así como en el País Vasco francés. Su origen está en la zona de Lesaca, en Navarra. Olenchero se representa como un hombre grueso, desarrapado, manchado de carbón y de buen comer, ataviado con una boina y una pipa, que reparte regalos. Aita Donostia lo describe como cabezón muy inteligente, en vasco como burujandia entendimenduz janchia, o puerco barrigudo, traducido del vasco urde tripaundia. Su singular característica es que vive aislado de la sociedad, dedicado a hacer carbón vegetal en el bosque, gustándole comer y beber bastante bien. Y cada invierno, ya más bien en fechas navideñas, es decir, el 24 de diciembre, baja de las montañas a los pueblos para calentarse con el tronco que arde en los hogares ese día y para recorrer las calles de las distintas localidades de Euskadi, seguido por multitud de niños. Este señor genera mucha expectación entre los más pequeños, quienes esperan sus deseados regalos de Navidad. La primera referencia en la historia es con los fueros navarros. Según el historiador Isasti de Lezo, en el siglo XVII, Onenzaro es el nombre recibido por la víspera de Nochebuena. La hipótesis más extendida es que el origen del olenchero es anterior a la cristianización de Navarra y que, como indica Claude Labat, el personaje de olenchero debe ser ubicado dentro de las celebraciones del solsticio de invierno. Hay constancia de la existencia en los territorios de Euskadi y del País Vasco francés de la conmemoración del solsticio de invierno y el renacimiento de la naturaleza, del sol y del hombre. Así se creía que a la muerte le seguía la vida. Es precisamente esta idea de renovación y revitalización la que simboliza la figura del olenchero. En esta línea, el aspecto desarrapado, descuidado y viejo del personaje simbolizaría el tiempo pasado y su quema, manera habitual en la que terminaba el pasacalles del día de Nochebuena. Representa la destrucción de toda relación con el tiempo viejo y el recibimiento del nuevo tiempo. El paso de un tiempo que ya muere a uno renovado y lleno de vida, en palabras de Satrústegui, supone dejar el camino libre al año que llega. Esta hipótesis está relacionada con costumbres locales similares. En Álava, Navarra, La Rioja y la comarca burgalesa de la Burela, el día anterior de Nochevieja viene un hombre que tiene tantos ojos como días del año y el día de Nochevieja tantas narices como días del año. En Larraún denominan a
an Olentzaro, el hombre de los 366 ojos. El cristianismo adaptó todas las costumbres locales anteriores a sus nuevas creencias. El personaje Olentzero se habría convertido en el anunciador de la noticia del nacimiento de Jesús, como también lo hicieron los gentiles, que coinciden con Olentzero en el tipo de vida aislado que mantienen. Se dota al personaje de un significado cristiano y hogareño con las enseñanzas de la Iglesia Católica. La comparación con el nórdico Papá Noel, en particular en el País Vasco francés, fue totalmente inevitable. Desde la representación del tiempo viejo hasta la actual encarnación del bonachón carbonero que hace regalos a los niños, se ha producido una evolución muy profunda. La mayor parte de la misma se ha realizado en la última parte del siglo XX. La figura del Olentzero, sin embargo, no ha estado asociada siempre al carácter festivo. En ocasiones se ha convertido en un personaje de terror. El personaje de leyendas relacionadas con el sincretismo entre la mitología vasca y las tradiciones cristianas locales, un gigante o gentil que se convierte al cristianismo. Da paso a las versiones más modernas de un carbonero que vivía en el monte y al que no le gustaban nada a los niños. Cuando bajaba al pueblo a vender carbón, los niños se escondían de él. En el siglo XVIII se avisaba a los niños de que bajaba por la chimenea con su voz y a aquellos que no estuviesen dormidos les cortaba el cuello. El proceso de cristianización de la figura también tiene su reflejo en las amenazas a adultos, quienes en sus orígenes podían correr la misma suerte si no se mantenían limpias sus chimeneas. Esta norma se desvió hacia aquellos que no cumpliesen con el ayuno. Todo un sinfín de leyendas e historias que giran en torno a esta figura. En el siglo XX, la figura del Olentzero incorporó elementos de las tradiciones de Papá Noel, Santa Claus, de los Reyes Magos y del Niño Jesús, convirtiéndose en un personaje que en el día de Navidad trae regalos a los niños. Su historia se ha enriquecido con relatos e iconografía contemporánea. Unas versiones inciden más en los aspectos cristianos de su historia, otras eliminan los aspectos más religiosos, pero conservan los mágicos, y otras suprimen todos los aspectos sobrenaturales de su historia, de forma que puede ser seguido por otras regiones e incluso por ateos. Hay versiones que lo convierten en un embajador de buena voluntad y espiritualidad, mientras la publicidad comercial incide en el aspecto de los regalos materiales. En este último punto sucede como en Santa Claus o San Nicolás. Además, algunos grupos inciden en los aspectos de la nacionalidad y la cultura vasca de la tradición, mientras otros lo evitan. La versión tradicional lo suele presentar sucio y fumando en pipa, aunque muchas veces, especialmente para el comercio, se crean muñecos de Olentzero limpios y sin tabaco. Hay quien lo considera una figura burlesca y otros venerable. Así, la canción tradicional del Olentzero, que en muchas versiones lo describe como entendimendu gabea, es decir, sin entendimiento, en otras versiones lo proclama entendimentus jantsia, traducido como revestido de entendimiento. La denominación más común de este personaje es la de Olentzero, tal y como se utiliza en Guipúzcoa. En Navarra recibe las denominaciones de Olentzaro, Orantzaro en la zona de Beruete y Leiza y Onontzaro en la zona de Larraún. Dependiendo de la localidad hay distintas variantes de este nombre. Olentzaro en Oreja, Lesaca y Araquil, Olentzero en Vera Irún, Oyarzún y San Sebastián, Orentzaro en Zarraut, Onentzaro en Andoain o Orantzaro en Berastegui y Larraún. Sobre la etimología del nombre hay diversas hipótesis. Lope de Isasi ya en el siglo XII decía que podría venir de las palabras vascas onen, que significa bueno, y zaro, que significa tiempo o época, es decir, Onentzaro, que significaría tiempo de lo bueno. Esta hipótesis la defendió también ya en el siglo XX Resurrección María de Azcue. Una versión de la misma hipótesis es que el término Onentzaro podría estar relacionado con Onentzat Aro u Onentzako Aro, que significaría época para los buenos en euskera. Caro Baroja expuso la hipótesis de que
la palabra y en particular su comienzo con la vocal O está relacionada con los cantos que se realizaban en la liturgia cristiana entre los días 12 y 23 de diciembre, que comenzaban con dicha letra. Pío Baroja dice de él que por tiene hasta nombres distintos, como por ejemplo en el Zarrauz es conocido como Orenzago, en San Sebastián como Orenzago, y apunta leyendas que se contaban sobre él en sentido bastante negativo. Era un gigante que bajaba por la chimenea con cara tiznada, con los ojos rojos y el aire fiero. También se decía que en la zorriola metía a los chicos y se los llevaba al mar. En algunas partes se creía que venía con una hoz a cortar la cabeza de los niños. Otra hipótesis poco creíble es que tiene relación con el término vasco olés, que se suele utilizar en las canciones de ronda donde se pide cuestaciones económicas o en especie destinadas, normalmente a la celebración de una merienda o cena posterior, o a la petición de limosnas para una buena causa. Otros investigadores indican que el núcleo de Olen proviene de una modificación de la palabra francesa Noël, que significaría Navidad, lo que es imposible dado el hecho de que la forma primitiva es Onen. También en el siglo XVI se celebraba con regalos en el solsticio de invierno el Onentzaro, la época de los buenos o la buena época. En los últimos tiempos se ha estado introduciendo la figura de Mari Domingui, que es una mujer mencionada en una canción tradicional en euskera como la esposa o novia de Onentzero, con la intención de evitar el supuesto sexismo que tendría el dar todo el protagonismo a un personaje masculino. Diversas voces han criticado que se altere la tradición de ese modo con el fin de dar a Mari Domingui un rol que al fin de cuentas resulta netamente secundario. ¿Qué os ha parecido un poco la leyenda de este Onentzaro y su historia y todo su desarrollo como personaje mitológico de la cultura, digamos, vasca del norte de España? Por favor, dejadmelo en la cajita de comentarios y hasta la próxima.